En el 70º cumpleaños de mi suegra, ella anunció que legaba toda su fortuna a mi cuñado. Mi marido aplaudió en señal de aprobación. Después de la celebración, me entregó 2 billetes de avión. Mamá, nos vamos para siempre. Cuídate. Apenas despuntaba el alba, y la niebla todavía se aferraba a las ramas de las acacias artificiales frente a la casa. Yo ya estaba despierta. El raspar de la escoba de algún barrendero sobre el asfalto resonaba como un eco en el silencio matutino. Hoy era un día importante para nuestra familia, una gran fiesta en honor al 70º cumpleaños de mi suegra. Mi marido, Mateo, era el hijo mayor de la familia, y yo comprendía perfectamente la responsabilidad que recaía sobre mí. 3 días antes ya andaba de un lado para otro. Reservé un banquete en el restaurante más prestigioso de la ciudad. Contraté músicos, envié invitaciones a parientes lejanos y cercanos, así como a los socios comerciales de la familia. Mi mujer Alba tampoco se quedó de brazos cruzados. Se acostaba tarde y se levantaba temprano, revisando cada paquete de regalo para los invitados, preocupándose por cada mantel. Pero en esta atmósfera febril de preparativos, yo seguía sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda cuando pensaba en mi madre. Mateo, ¿has revisado otra vez las listas de invitados? ¿Por qué no veo el nombre de Germán Rivas de la Asociación de Empresarios? ¿Qué es esta negligencia? La voz de mi madre llegó desde el salón, cortante y seca como el chirrido del metal. Apresuradamente, dejé a un lado la pila de facturas y entré en la habitación. Sí, mamá. Le entregué personalmente la invitación el martes pasado. Esta mañana volví a llamar para recordárselo. Dijo que llegaría a tiempo. Mi madre estaba sentada en un antiguo sofá tallado, jugueteando con un viejo medallón en sus manos. No me miraba. Su vista estaba fija en el patio, donde mi hermano menor, Marcos, se tumbaba en una hamaca, jugando con el teléfono, sin prestar la más mínima atención a los operarios que se afanaban en montar una carpa. Pues Marcos dice que Germán Rivas cambió de número de teléfono hace poco. Eres el hermano mayor, y nunca compartes la información actualizada con el pequeño. Si sigues tan terco en lo tuyo, un día lo arruinarás todo. Tras soltar esa frase, mi madre se levantó y se dirigió directamente hacia Marcos. Me quedé paralizado en medio del salón. Alba salió de la cocina y me tocó suavemente la mano. En sus ojos había tristeza, pero también un apoyo inmenso. Forcé una sonrisa para tranquilizar a mi mujer. 15 años de yerno. 15 años llevando el negocio familiar desde que mi padre murió, pero mi madre seguía siendo la misma. A sus ojos, yo era solo una máquina de trabajo, eficiente pero insensato. Y Marcos, el hijo menor, que había dado un heredero a la estirpe, era el verdadero tesoro. Hacia las 9 de la mañana, los invitados comenzaron a llegar. Nuestra vieja pero imponente casona brillaba hoy con la decoración. Risas, felicitaciones y música llenaron de ruido todo el barrio. Yo, con un traje riguroso, recibía a los invitados en la entrada. Todos, al pasar, elogiaban a Adelaida. Qué suerte tiene de tener un hijo mayor como este. Inteligente, emprendedor. Él solo ha levantado el negocio familiar. En esos momentos, yo solo asentía humildemente y daba las gracias. Pero sabía que mi madre, que estaba cerca y oía esas palabras, fruncía los labios con disgusto, mientras yo, sudando, recibía a los invitados y al mismo tiempo dirigía a los camareros. Apareció Marcos con un reluciente traje de marca. Paseaba entre las mesas con una copa de brandy de Jerez, intercambiando cumplidos con tíos y tías. Mi madre lo miraba con una ternura inusual. A donde quiera que iba, lo llevaba consigo, presentándolo a todos como el futuro cabeza de familia. Mateo, ¿qué haces ahí parado? Ve rápido y mira. En la mesa 5 se ha acabado el hielo. Una cosa tan simple, y haces esperar a los invitados. Me reprendió mi madre en voz alta mientras yo discutía con un socio importante un contrato de suministro de madera para el próximo año. El socio me miró avergonzado. Me sonrojé, me disculpé, y corrí a solucionarlo. El sentimiento de humillación frente a extraños era amargo, pero ya estaba acostumbrado. Desde niño siempre tuve que ceder. Marcos quería un juguete, yo se lo daba. Maija. Marcos hacía una travesura. Yo asumía la culpa para que mi padre no lo castigara. Y ahora, cuando ya peinaba canas, mi madre todavía me trataba como a un niño inútil, o, mejor dicho, como a un trabajador gratuito. La fiesta alcanzó su apogeo. A las mesas llegaban platos repletos de delicias. La música festiva sonaba con fuerza. Vi a Alba con nuestra hija Clara en brazos, de pie a un lado. La niña llevaba un precioso vestido rosa. Sus grandes ojos redondos miraban con curiosidad a la abuela y a los invitados. Quise acercarme y cogerla,
Pero en ese momento mi madre llamó a Marcos. Marcos, trae aquí con la abuela a nuestro Hugo. Hugo, el hijo de Marcos y su esposa Beatriz, era para mi madre la luz de sus ojos. Lo tomó en brazos, lo besó, y luego se volvió hacia los invitados. Aquí está la felicidad y el orgullo de nuestra familia. Este niño continuará el negocio de su padre y su abuelo. Glorificará nuestro linaje. Clara, al ver que la abuela sostenía en brazos a su primo, se acercó tambaleándose y balbuceó. Abuela, Clara te felicita por tu cumpleaños. Mi madre ni siquiera la miró. Hizo un gesto con la mano. Ve a jugar con tu mamá a otro sitio, Clara. La abuela está ocupada con tu primito. Siempre estos niños estorbando. La niña se quedó helada. Sus pequeños labios temblaron, y sollozando, se refugió en las piernas de Alba. Yo estaba a lo lejos y mi corazón se encogió. Una rabia sorda hirvió dentro de mí. Pero me contuve. Miré el retrato de mi abuelo materno, que colgaba discretamente en el despacho. Él era el único que me entendía. Me enseñó que un árbol fuerte se dobla con el viento, pero no se rompe, para esperar su momento. Hoy inclinaría la cabeza en nombre del deber filial. Pero sabía que después de esta fiesta, todo cambiaría. La fiesta terminó. Los invitados se marcharon. En la casa solo quedaban los familiares y algunos ayudantes que limpiaban el desorden del ruidoso festejo. El olor a alcohol se mezclaba con el de los restos de comida, creando una atmósfera sofocante. Mi madre estaba sentada majestuosamente en el sillón principal. En su rostro aún había una expresión de satisfacción por los elogios de los parientes. Marcos y Beatriz estaban sentados a sus lados con rostros complacientes. Acababa de despedir al último invitado y me disponía a descansar un poco cuando oí la voz de mi madre. Yo, Alba y Clara entramos en el salón. Escuchadme todos. Hoy es un día feliz para mí. Y quiero que lo sea hasta el final, comenzó mi madre. Su voz sonaba más solemne de lo habitual. Acercó a Hugo. Le dio un trozo de tarta y luego nos lanzó una mirada a mi mujer y a mí. En esa mirada vi claramente frialdad y cálculo. En nuestra familia, lo más importante siempre han sido las tradiciones y la continuación del linaje. Marcos puede que le guste la fiesta, pero tiene un gran mérito. Ha dado un hijo a nuestra casa. Esa es la mayor bendición. Acariciaba la cabeza del pequeño Hugo. Alba, a mi lado, apretaba con fuerza el borde de su vestido. Comprendía su dolor. Llevábamos 10 años casados y solo teníamos a Clara. Alba estuvo embarazada por segunda vez, pero debido al agotamiento en el trabajo de la empresa familiar, tuvo un aborto espontáneo. Desde entonces, los médicos dijeron que le sería difícil volver a quedarse embarazada. Mi madre no solo no se compadeció, sino que lo usó como pretexto para reprochárselo a Alba todos estos años. Mamá, la cuñada Alba también ha trabajado mucho, intervino Marcos, pero en su voz había más burla que defensa. Pero una hija es rama desgajada. Se casará y se convertirá en extraña. Solo un hijo se queda para honrar a los antepasados y cuidar de su madre en la vejez. Su esposa Beatriz asintió de inmediato. Correcto, mamá. Nosotros, mi marido y yo, por muy difícil que fuera, nos esforzamos por tener un niño para alegrar a la abuela. En cambio, el hermano y la cuñada, todo el día metidos en el negocio. Y en casa hace frío. No hay voz de heredero. Es triste. Clara, en ese momento, sostenía una pequeña muñeca. La niña parecía sentir la tensión y se acurrucaba contra su madre. Hugo, al ver la hermosa muñeca, corrió e intentó arrebatársela. Es de Hugo. Hugo la quiere. Gritó. Es de la hermanita. Papá me la acaba de comprar. Clara apretaba la muñeca con fuerza. Mi madre gritó de inmediato. Clara, eres la mayor. ¿Por qué eres tan egoísta? Peleando con tu primo por una muñeca. Dásela ahora mismo. Pero, abuela. Solo yo, Clara. He dicho que se la des. O vete a tu cuarto. No estorbes aquí. Mi madre se levantó de un salto. Arrancó la muñeca de las manos de Clara y se la dio a Hugo. El niño se rió victorioso, mientras mi hija rompía a llorar amargamente. Alba la tomó rápidamente en brazos. Sus propios ojos se llenaron de lágrimas. No dijo nada. Solo hizo una reverencia a mi madre, y se llevó a la niña en silencio al piso de arriba. Yo estaba de pie, apretando los puños con tal fuerza que las uñas se clavaban en mis palmas. Quería gritar, preguntar cómo podía ser tan cruel con su propia nieta, pero al mirar a los ojos de mi madre, solo vi un conservadurismo extremo. Mateo. No pongas esa cara, dijo mi madre con frialdad. Lo hago para enseñarle a ceder. Ella, una niña, cuando se case, tendrá que saber cuál es su lugar. Y Hugo es nuestro heredero. Tiene derecho a privilegios. Suspiré. Mi voz se suavizó. Mamá, no hablo de la muñeca. Solo pido que sea un poco más justa.
Clara también es su nieta. Ella también necesita el amor de su abuela. ¿Más justa? Mi madre sonrió con desdén. En esta casa, yo soy la mayor justicia. Quien más merece, más recibe. Eres capaz. Ganas dinero, pero no has podido darme un nieto que continúe el linaje. Ese es el mayor pecado. Me calé. Resulta que todos mis esfuerzos de los últimos 15 años, las noches en vela sobre los planos, los largos viajes de negocios a bosques remotos en busca de la mejor madera, las noches en las que tuve que beber hasta la náusea para firmar un contrato, todo eso no tenía ningún valor. Solo porque no tuve un hijo varón. Marcos estaba sentado, con una pierna negligentemente cruzada sobre la mesa, con una expresión de completa satisfacción. Sabía que en esta lucha por el favor de su madre, él había ganado sin el menor esfuerzo. Su baza era su hijo, y sabía cómo explotar al máximo la parcialidad de su madre. Salí al patio. El viento nocturno soplaba desde las afueras, trayendo frescor. Miré el cielo salpicado de estrellas. Recordé a mi abuelo. Cuando estaba vivo, a menudo me llevaba al jardín. Decía: Mateo, la vida de un hombre es como un árbol. Hay árboles que florecen exuberantemente, pero no dan fruto. Y hay otros que se yerguen modestamente a la sombra, pero sus frutos son dulces. Lo principal es vivir con la conciencia tranquila, y el cielo se encargará del resto. Entonces no entendía del todo sus palabras, pero ahora, de pie en la casa en la que había invertido tanto esfuerzo, me sentía un extraño que estaba siendo empujado al margen por sus seres más queridos. Saqué el teléfono y llamé a un viejo amigo en Asturias. Víctor, hola. ¿Cómo va lo del terreno que te pedí? Sí, todo listo. Creo que pronto llegará el momento. Colgué. Sentía una gran pesadez en el alma, pero al mismo tiempo sentí cierto alivio. El plan que había estado tramando en secreto durante mucho tiempo parecía que había llegado el momento de llevarlo a cabo. Mi madre quiere dárselo todo a Marcos. Bien, cumpliré su deseo, pero lo que realmente significaba ese todo, quizás solo lo sabíamos yo y mi difunto abuelo. A la mañana siguiente, la tensión en la casa no disminuyó. Después de un modesto desayuno, mi madre nos ordenó a todos que nos reuniéramos en el salón para una conversación importante. Sabía que este momento llegaría, pero no esperaba que fuera tan rápido y en público. Los parientes por parte de padre y madre, al parecer, habían sido avisados de antemano por mi madre para que fueran testigos. Rostros familiares, tíos y tías a quienes siempre había respetado, hoy me miraban con lástima o curiosidad. Mi madre estaba sentada en el lugar de honor. A su lado, una caja de madera con importantes documentos familiares. Carraspeó, y en la habitación se hizo el silencio. Queridos parientes, sed testigos, comenzó con voz resonante. Ya soy vieja. La salud no es la misma. Este negocio me lo dejaron mi marido y nuestros antepasados. Mi deber es entregarlo en manos dignas, para mantener el fuego en el hogar familiar. Hizo una pausa, paseó la mirada por todos, y se detuvo en Marcos. Él, para entonces, se había cambiado y lucía muy presentable, aunque no podía ocultar su habitual expresión perezosa. Mateo es el hijo mayor, y todos estos años ha trabajado mucho para la empresa. Eso lo reconozco, dijo mi madre, pero su voz de repente se volvió áspera. Pero él solo sabe de dinero y trabajo, y se ha olvidado de las raíces. Esta casa necesita un heredero, alguien que conserve la tierra, la casa, que honre a los antepasados. Marcos lo ha hecho. Ha traído al mundo a Hugo, y esa es la mayor bendición para nuestra familia. Yo estaba en un rincón de la habitación, con los brazos cruzados sobre el pecho, observando en silencio. Alba estaba a mi lado. Sentía cómo temblaban sus hombros. Por lo tanto, hoy, en presencia de todos vosotros, anuncio que toda la casa, las tierras de los antepasados y la dirección de la empresa Maderas Soler las entrego en plena disposición. A Marcos, declaró mi madre en voz alta. En la habitación se levantó un murmullo. Se oyeron susurros. Dios mío, se lo da todo al pequeño. ¿Y qué sabe Marcos de carpintería? Pero tiene un hijo. Para Adelaida eso es lo principal. Pobre Mateo. Tantos años trabajando como una mula para quedarse sin nada. Mi madre golpeó la mesa con fuerza. Silencio. Aún no he terminado. Mateo, a ti y a tu mujer os asignaré una suma de mis ahorros, para que tengáis un capital inicial, pero esta casa y la empresa ahora pertenecen a tu hermano. En el plazo de un mes tienes la obligación de entregarle todos los asuntos y ponerlo al corriente. Marcos y Beatriz se miraron, sin ocultar su júbilo. Beatriz se levantó apresuradamente. Mamá, qué sabia es usted. Prometemos no decepcionarla. Yo cuidaré de usted.
y Hugo se convertirá en el verdadero dueño de esta casa. Miré a mi madre, luego a Marcos. Él me miraba con desafío, como diciendo, «¿Ves? Por muy bueno que seas, al final no eres más que un empleado para mí». Todas las miradas estaban fijas en mí, esperando una explosión de ira, una protesta furiosa o al menos una súplica. Pero no. Respiré hondo, sintiendo cómo un peso de 1000 toneladas que había llevado todos estos años se desprendía de mis hombros. Salí al centro del salón. Mi madre me miraba inquisitivamente. ¿Tienes alguna objeción? Y no digas que soy injusta. Lo hago por el futuro de nuestro linaje. La miré directamente a los ojos, y en mis labios apareció una leve sonrisa. Comencé a aplaudir. Lentos pero sonoros aplausos resonaron en la silenciosa habitación. «Felicidades, mamá. Felicidades», Marcos dije. Y mi voz sonó sorprendentemente clara y tranquila. «Apoyo completamente vuestra decisión». Todos se quedaron atónitos. Mi madre entrecerró los ojos, claramente sorprendida por mi reacción. «¿Hablas en serio? ¿No estás resentido con tu madre?» «No, en absoluto», continué con total sinceridad. «Todos estos años he llevado la carga de la empresa. Y, sinceramente, estoy muy cansado. Ahora Marcos ha madurado. Tiene un hijo heredero. Le corresponde a él ocuparse del negocio familiar. Gracias, mamá, por darme la oportunidad de descansar y dedicar tiempo a mi mujer y a mi hija». Me volví hacia Marcos y le di una palmada en el hombro. «Marcos, ahora la empresa es tuya. Esfuérzate, no manches el honor de la familia. Si algo no entiendes, pregunta. Aunque creo que con tus talentos, mi ayuda no será necesaria». Marcos se quedó perplejo por un momento, y luego una sonrisa se dibujó en su rostro. «Vaya, hermano, me abrumas. Me esforzaré. Y tú descansa tranquilo, disfruta de la vida». Alba me miró, y su mirada sorprendida se transformó en comprensión. Sabía en qué estaba pensando. Los parientes comenzaron a susurrar. «Este Mateo se ha vuelto completamente loco. Le han quitado todo y encima aplaude. Seguramente se ha vuelto loco de pena». Pero ellos no lo sabían. En el bolsillo interior de mi chaqueta, llevaba la llave de una caja de seguridad en el banco, donde se guardaban los documentos que mi abuelo me había entregado personalmente antes de morir. Él había previsto la parcialidad de mi madre y la frivolidad de Marcos muchos años atrás. «Mateo», resonó en mi memoria la voz de mi abuelo. «El verdadero oro no teme al fuego, pero el oro en manos del codicioso se convierte en basura. Aférrate a la esencia, no a la cáscara vacía». Mi madre, al ver con qué facilidad acepté, pareció un poco decepcionada. Había preparado todo un guión para enfrentarse a mi resistencia, pero mi docilidad despertó sus sospechas. «Bueno, que seas tan comprensivo. Es lo mejor», dijo con cierta perplejidad. «Entonces, a partir de mañana, empiezas la transferencia de los libros de contabilidad a Marcos. Todos los clientes, todos los talleres. Debes acompañarlo a todas partes y presentarlo». «Sí, mamá. Haré todo como usted diga». Hice una reverencia. Llevé a Alba y a Clara arriba. Mis pasos hoy eran ligeros. Sabía que desde ese momento ya no debía nada a esta familia. Había cumplido con mi deber de hijo mayor, cediendo hasta el final. Ahora mi vida estaría en mis propias manos. «Alba», susurré a mi mujer cuando entramos en la habitación. «Haz las maletas. Solo lo imprescindible. Nos vamos». Alba sonrió entre las lágrimas de felicidad que rodaban por sus mejillas. He esperado tanto tiempo estas palabras. Miramos por la ventana, hacia el sur, donde nos esperaba una ciudad neblinosa en las montañas. Una nueva vida, tranquila y libre, se abría ante nosotros. Y abajo, en el salón, mi madre y Marcos todavía se deleitaban con la herencia que acababan de recibir, sin saber que lo más valioso ya había abandonado esa casa conmigo. Después de mis aplausos, el gran salón se sumió en un silencio ominoso. Los tíos y tías, que normalmente disfrutaban chismorreando sobre herencias, ahora se miraban perplejos. Se habían preparado para presenciar un escándalo monumental, una acalorada discusión entre hermanos o al menos ver las amargas lágrimas de mi mujer y mías. Pero mi calma desbarató todos los planes. Sentí claramente cómo un nuevo viento soplaba en mi corazón. No era el viento frío de la pérdida, sino el viento fresco de la libertad. Durante los últimos 15 años, cada mañana me despertaba con la sensación de tener sobre mis hombros miles de toneladas de madera, cientos de facturas, y la presión de tener que complacer a mi madre. Ahora, con un solo asentimiento, me había librado de todo ello. «Mateo, ¿hablas en serio?», rompió el silencio mi madre con su pregunta llena de duda. Entrecerró sus ojos ya velados por la edad, intentando encontrar en mi rostro alguna sombra de resentimiento o astucia. «¿No te arrepentirás? ¿No irás luego contando a mis espaldas lo injusta que es tu madre?».
Sonreí con una sonrisa que, estoy seguro, fue la más sincera de los últimos 10 años. Mamá, hablo con total seriedad, de todo corazón, me alegro por usted, por haber encontrado a la persona en quien confía el negocio familiar, y me alegro por Marcos, por tener la oportunidad de demostrar su valía. Solo espero que nuestra familia permanezca unida, y con eso me bastará. Para entonces Marcos había recuperado la confianza. Se levantó, se ajustó el cuello de su camisa de marca, y declaró en voz alta ante los parientes. Ahí lo veis, tíos y tías. Mi hermano mayor es un hombre con mayúsculas. Lo entiende todo, por eso actúa así. Prometo a mi madre, prometo a mi hermano, que llevaré Madera Soler a un nuevo nivel. Tú, hermano, descansa tranquilo. Todas las dificultades las asumo yo. Beatriz, la esposa de Marcos, no perdió su oportunidad. Corrió hacia mi madre y comenzó a masajearle los hombros. Ya lo ve, mamá, se lo dije. El hermano Mateo y la cuñada Alba son las personas más razonables de la casa. Que ahora elijan tranquilamente una casa de campo en algún pueblo y vivan en paz. Aquí nos las arreglaremos solos. Miré a Alba. Ella solo asintió casi imperceptiblemente. Nos retiramos en silencio de la multitud que ya empezaba a rodear a Marcos para felicitar al nuevo director. Mis pasos sobre la escalera de roble, esa misma para la que 10 años atrás había seleccionado personalmente cada tablón, me parecieron sorprendentemente ligeros. Esa noche me senté solo en mi despacho, rodeado de planos, muestras de maderas preciosas que había coleccionado con gran esfuerzo. Del cajón secreto del escritorio saqué una pequeña fotografía enmarcada de mi abuelo. Me miraba con sus ojos amables, como si hubiera previsto este día. Todos en la casa, incluida mi madre, pensaban que la fuerza de Madera Soler residía en su nombre, en los almacenes y en el capital que controlaba mi madre, pero se equivocaban. En 15 años en el mercado, había aprendido una cosa. En este negocio, lo principal es la reputación y el alma, y esas cosas nunca permití que pertenecieran a la empresa. Me pertenecían personalmente a mí, Mateo Soler. Los grandes socios de Alemania, de Escandinavia, firmaban contratos conmigo porque confiaban en mi instinto para la madera, porque sabían que nunca les daría aglomerado de mala calidad en lugar de madera maciza. Los mejores artesanos en los talleres se quedaban a trabajar porque yo trataba a sus familias con humanidad en los momentos difíciles. Cuando yo me fuera, todo eso se iría conmigo. Mis aplausos de hoy no eran una señal de capitulación, eran un aplauso de despedida a un pasado lleno de cadenas. Saqué el teléfono y envié un breve mensaje a mi socio más importante. Todo decidido. El plan está en marcha. Afuera se oía el tintineo de la vajilla. La limpieza aún continuaba. Marcos y Beatriz abrían cava y celebraban con mi madre abajo. Celebraban la conquista de un castillo de arena, sin saber que la marea ya estaba subiendo. Apagó la luz y me acosté junto a Alba. Se giró y me abrazó, susurrando. ¿No estás cansado? No, Alba. Siento como si me hubiera quitado una piedra de 1000 toneladas de encima. Duerme. Mañana tenemos mucho que hacer. Cerré los ojos. En mi mente surgió la imagen de una pequeña finca, en algún lugar de las estribaciones de Asturias, con rosas brillantes y la risa sonora de Clara. Esa era la verdadera herencia que quería proteger. No habían pasado ni 24 horas desde el anuncio cuando el verdadero rostro de Marcos y su esposa se mostró en toda su desagradable crudeza. A primera hora de la mañana, mientras yo aún disfrutaba de los últimos minutos de paz con una taza de café amargo en la terraza, apareció Marcos con gesto sombrío. De su zalamería de ayer no quedaba ni rastro. En su lugar, un tono arrogante de propietario. Arrojó sobre la mesita frente a mí una pila de papeles. Mateo. Aquí está la lista de los activos fijos de la empresa. Mamá me ha dicho que lo revise todo. Por cierto, esa furgoneta que conduces también está en el balance de la empresa. A partir de mañana déjame las llaves. Tendré que usarla para mis asuntos. Bebí mi café con calma. De acuerdo, esa furgoneta siempre ha pertenecido a la empresa. Mañana te la entregaré. Marcos, viendo que no me resistía, fue más allá. Recorrió el salón señalando objetos. Y este sofá antiguo también. Mamá dice que se compró con dinero común. Como ahora yo dirijo la casa, se queda aquí. Cuando os vayáis, que no toquéis nada. De la habitación salió Beatriz, sosteniendo un antiguo jarrón de porcelana que le había regalado a mi madre el año pasado. Lo giró y torció los labios. Parece bonito, pero quién sabe si es una falsificación. Mateo, llevas tantos años en el negocio. Seguro que has ahorrado bastante. ¿No? La suma que mamá te ha asignado es muy generosa. No se te ocurra envidiar a nuestra familia. Miré a Beatriz, luego a Marcos, y mi corazón se encogió de pena por mi madre.
Ella pensaba que, al entregar la fortuna a Marcos, la preservaría, pero no veía su codicia sin fondo y su miopía, solo les importaba lo que se podía tocar. Y no entendían que todos estos años, la familia se había alimentado de mi sudor y mi sangre. Marcos, dije con calma, todo lo que hay en esta casa, desde un clavo hasta una viga, si quieres, lo dejaré todo. Solo me llevaré lo que nos pertenece personalmente a mi mujer y a mí. No tienes por qué estar tan a la defensiva. Marcos sonrió con desdén. Hablas muy bien, pero sé que todos los contactos de negocios los tienes en la cabeza. No se te ocurra hacer alguna jugarreta y llevarte a los clientes. Si veo que los ingresos de la empresa caen, le diré a mamá que estás perjudicando a tu hermano pequeño. No pude evitar reírme. Marcos era simplemente un niño grande en el mundo de los negocios. Pensaba que los clientes eran un rebaño de ovejas que se podía llevar a cualquier parte, simplemente ocupando el lugar del pastor. Simplemente haz bien tu trabajo. Los clientes son gente inteligente. Solo trabajan con quienes les aportan beneficios. Por la tarde, la situación empeoró. Cuando Alba estaba guardando nuestra ropa en las maletas, Beatriz entró en la habitación sin llamar. Se acercó directamente al tocador de Alba y cogió su joyero. Cuñada Alba, este collar te lo regaló mamá por vuestro 10º aniversario de boda, ¿verdad? Creo que deberías devolvérselo a mamá. Al fin y al cabo, no has dado un heredero a esta familia. No es apropiado que guardes reliquias familiares. Alba se quedó helada. Su rostro palideció de humillación. Quiso decir algo, pero en ese momento entré yo y le quité suavemente el joyero de las manos a Beatriz. Beatriz, lo que mamá regaló pertenece a Alba. No tienes derecho a disponer de ello. Si mamá quiere recuperarlo, nos lo dirá ella misma. Y ahora, por favor, sal y deja que mi mujer haga las maletas. Beatriz dio una patada en el suelo y, al salir, lanzó una frase venenosa. Veremos cuánto dura vuestra nobleza. Veremos si también aplaudes cuando te quedes con las manos vacías. Cerré la puerta y abracé los hombros temblorosos de Alba. No te disgustes, querida. Cuanto más se comportan así, más me convenzo de que nuestra decisión de irnos es la correcta. Un día más aquí, y nuestra alma tendrá una cicatriz más. Esa misma noche, Marcos organizó otra pequeña fiesta, invitando a sus amigotes de cartas y copas para celebrar su nuevo cargo. Gritos y tintineo de copas resonaron por la casa toda la noche. Mi madre estaba sentada en la habitación de al lado. Quizás empezó a sentir que había algo malsano en ese ruido, pero todavía intentaba convencerse de que era solo juventud y energía. Marcos no sabía que mientras él se embriagaba con los halagos de sus compinches, yo ya había firmado mi carta de renuncia y le había preparado todos los documentos para la entrega de una cáscara vacía, una empresa sin artesanos experimentados, sin socios fiables y con un almacén lleno de mercancía invendible. Esa era la herencia que su codicia había aceptado ciegamente. Miré a Clara dormida. Su manita apretaba el borde de la blusa de su madre. Mañana ya no tendrás que ser tímida y tener miedo en esta casa. Mañana papá te llevará a un lugar donde podrás ser tú misma, donde te querrán y te valorarán. La última noche en la vieja casa, el aire estaba impregnado del humo del tabaco y el ruido de la fiesta de Marcos. Me senté junto a la ventana, mirando el jardín donde las plantas sembradas por mi padre estaban ahora cubiertas de colillas y restos de bebida de sus amigos. El corazón se me encogía, no por pena por las cosas, sino por la nostalgia del trabajo de un hombre fallecido. Alba se acercó y puso una mano en mi hombro. En la tenue luz de la lamparilla de noche, vi sus ojos enrojecidos. Alba era la mujer más paciente que conocía. En 10 años de matrimonio, nunca le había respondido a mi madre. Por muy cruel que fuera la suegra, había dedicado toda su juventud a cuidar de esta casa, de mí, para que yo pudiera trabajar tranquilo. ¿De verdad nos vamos, Mateo?, preguntó Alba. Su voz era baja, como un susurro de viento. Me giré y tomé su mano delgada. Sí, nos vamos. ¿Sientes pena por este lugar? Alba negó con la cabeza, y las lágrimas rodaron por sus mejillas. No siento pena por la casa ni por la riqueza. Mi duele por chi. Tantos años trabajando, sin dormir. A veces pasabas noches enteras en el taller frío en invierno para terminar un pedido, y al final te tratan como a un extraño. Atrajo a Alba hacia mí para que pudiera apoyar la cabeza en mi pecho. Sentía su dolor, sordo y prolongado. Alba, no lo considero una pérdida. Lo considero el precio por la tranquilidad para ti y para Clara. Si me hubiera quedado, si hubiera seguido tirando de esta empresa, tarde o temprano nos habríamos roto. Ya lo ves, a mamá solo le importa el nieto heredero, y a Marcos, el sillón de director. Nosotros no les importamos. Solo les importa lo que creamos. Alba Solozou. Recuerdo aquella vez, la vez que perdí al segundo bebé.
Acababa de volver del hospital. Y mamá ni siquiera se interesó por mi estado. Solo me recriminó que no había sabido cuidar de la estirpe. Tú estabas entonces en el bosque, buscando madera. No me atreví a decírtelo, temía preocuparte. Estuve sola en esta habitación, oyendo las risas de Marcos y Beatriz tras la puerta, y mi corazón se partía en dos. Me quedé estupefacto. Era la primera vez que Alba me contaba esa ofensa. En aquel momento, solo sabía que había tenido un aborto espontáneo por agotamiento. Pensé que mi madre también estaba de luto con nosotros. Resulta que, a mis espaldas, Alba había soportado golpes morales tan crueles. Perdóname por no haberte protegido mejor. La apreté más fuerte en mis brazos. El corazón me dolía. Soy yo el culpable, por estar absorto en el trabajo. Pensé que si ganaba mucho dinero, mamá estaría contenta y te querría. Me equivoqué. Alba se secó las lágrimas y me miró con sus ojos llorosos pero fuertes. No eres culpable. Eres el mejor hombre del mundo. Precisamente porque eres demasiado bueno, la gente se permite tratarte así. Ahora no lloro de pena, lloro de alegría. Alegría porque a partir de ahora viviremos para nosotros mismos. Hablamos toda la noche. Le conté a Alba el testamento de mi abuelo. Él había sido un famoso maestro ebanista. Fue él quien me transmitió todos los secretos para elegir y tratar la madera. Secretos que no se enseñan en ningún instituto. El abuelo conocía el carácter de tu madre. Es inteligente, pero demasiado obsesionada con el estatus y los herederos. Decía que el negocio familiar podría caer un día en manos de alguien que no lo valorara. Por eso, me dejó en secreto un capital que nadie podría quitarme. Son las patentes de una tecnología para tratar maderas nobles sin productos químicos, y una cuenta separada a mi nombre en un banco extranjero. Alba me miró sorprendida. El abuelo fue muy previsor. Sí. Me quería por mi laboriosidad y mi lealtad a la familia. Decía, Mateo, un día se desatará una tormenta en esta casa. Cuando sientas que ya no tienes lugar aquí, vete. No te aferres a una cáscara vacía. Conserva el alma del oficio. A la mañana siguiente, nos despertamos cuando el sol ya estaba alto. Marcos todavía dormía después de la juerga nocturna. Bajé a la cocina y vi a mi madre, sentada sola ante un desayuno escaso. Parecía cansada, su rostro demacrado. Mamá, Lola me en vos voy. Levantó la cabeza. Su mirada era un poco confusa. ¿Te has despertado? ¿Has hecho la entrega de los asuntos? Sí. Aquí están las llaves del almacén, de la furgoneta y toda la contabilidad. He dejado notas detalladas sobre los asuntos urgentes. Desde hoy, ya no soy empleado de Madera Soler. Alba, la niña y yo nos vamos. Mi madre cogió el manojo de llaves. Su mano temblaba ligeramente. ¿A dónde? ¿A dónde vais? ¿De verdad al campo? Nos vamos lejos, para que Clara cambie de aires. Usted, mamá, cuide su salud. Ahora Marcos se encargará de usted. Estoy tranquilo. Hice una última reverencia a mi madre y me di la vuelta para irme. No me atreví a mirar atrás, temiendo ver sus lágrimas tardías o, peor aún, una indiferencia gélida. En la entrada ya esperaba un taxi. Alba y Clara ya estaban en el coche. Eché un último vistazo a la casona, al letrero de Madera Soler, que ya empezaba a descolorirse. Sabía que la verdadera tormenta para esta familia apenas comenzaba, y yo había logrado llevar a mis seres más queridos a un puerto seguro antes de que se desatara. El coche arrancó, dejando atrás intrigas, cálculos y dolor. Asturias, tierra de bosques y nieblas, nos esperaba con un nuevo comienzo. El autobús interurbano corría a través de la noche, alejando a mi pequeña familia de la ruidosa ciudad llena de cálculos. Clara dormía profundamente en brazos de Alba. Su manita todavía apretaba mi dedo, como si temiera que volviera a desaparecer en uno de mis largos viajes de negocios. Al mirar a mi mujer, vi que sus ojos todavía estaban rojos por las lágrimas. Abracé suavemente a Alba por los hombros, ofreciéndole apoyo. Mateo, susurró Alba. Su voz era roncha. Cuando me hablaste del abuelo, todavía me parece un sueño. Murió hace 5 años. ¿Por qué me lo has contado ahora? Suspiré. La imagen del abuelo amable, con su barba cana y su cálida sonrisa, apareció ante mis ojos. No quería ocultártelo, pero el abuelo me lo pidió. Mientras haya paz en la familia, sé un hijo respetuoso y un hermano responsable. Pero cuando los corazones de la gente cambien, cuando no te quede otra salida, entonces abre esta caja. Él entendía a mi madre mejor que nadie. Alba, en los días en que el abuelo yacía en su lecho de muerte, me llamó a solas. En el testamento oficial, no dejó nada ni a mi madre ni a Marcos, lo que la enfureció durante mucho tiempo, pero a mí me entregó una pequeña caja de madera,
tallada con esmero. Dentro había un cuaderno amarillento y la tarjeta de un banco extranjero. El abuelo no solo era un artesano, sino también un científico autodidacta, le expliqué a Alba. En ese cuaderno está toda la tecnología para extraer aceites naturales para tratar la madera contra las plagas, para darle color sin usar productos químicos. Sabes, ahora en mercados tan exigentes como Alemania o Japón, hay requisitos muy estrictos de ecología. La tecnología del abuelo es lo que anhela toda la industria. Alba me miraba con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Entonces, todos esos grandes contratos que traías, exacto, asentía. Apliqué en secreto su tecnología para los pedidos de alta gama, pero lo formalicé bajo mi responsabilidad técnica personal. Mi madre y Marcos pensaban que todo se debía a la vieja marca Maderas Soler, pero no sabían que los clientes solo confiaban en la calidad de la madera tratada personalmente por mí. Recordé cómo, por las tardes, el abuelo me decía: Mateo, la raíz de la ebanistería no está en la madera noble, sino en el alma del artesano. La madera noble en manos de un codicioso se convertirá en serrín, pero una simple tabla en manos de un artesano con alma se convertirá en una obra maestra. Tu madre está demasiado apegada a la fama, y Marcos es demasiado superficial. Eres el único que puede preservar el alma de nuestra familia. La tarjeta bancaria que me dio, al principio no pensaba tocarla. Quería mantener a la familia y a Maderas Soler con mi propio trabajo, pero en los últimos 5 años, cada vez que obtenía un gran beneficio, mi madre encontraba la manera de transferirle el dinero a Marcos para sus absurdos proyectos inmobiliarios, o para comprar coches caros y ropa de marca. Los ahorros que ella me asignó eran, en realidad, solo una pequeña parte de lo que yo había ganado. El abuelo me dejó fondos suficientes para que pudiéramos empezar de cero. En cualquier lugar le susurré a mi mujer. Ese dinero, junto con las patentes que registré en secreto a nombre de los dos, es nuestro amuleto, del que Marcos y mi madre nunca se enterarán. Alba suspiró aliviada y apoyó la cabeza en mi hombro. No necesito millones. Solo necesito que tú y nuestra hija estéis a salvo. Pero cuando dices eso, me siento más tranquila. Resulta que el abuelo siempre te ha estado observando y protegiendo. Miré por la ventana del autobús. Las luces de los postes de la carretera quedaban atrás. Agradecí al abuelo, que me había enseñado a tener paciencia. En 15 años, había pagado con creces a mi madre por sus cuidados. Había cumplido con mi deber de hermano mayor. Ahora, el secreto del abuelo se convertiría en la plataforma de lanzamiento para construir un verdadero reino para mi mujer y mi hija. Un reino sin prejuicios, sin reproches, solo con el aroma de la madera y el amor. Mientras tanto, en nuestra ciudad natal, en la empresa Maderas Soler, comenzaban los primeros días del reinado del nuevo director, Marcos. A primera hora de la mañana en la oficina, todavía impregnada del olor a alcohol y tabaco de la fiesta nocturna, Marcos se repantigaba en mi gran sillón de cuero, los pies sobre la mesa, un puro caro en la boca. Hola, Germán. Sí, soy Marcos. Desde hoy dirijo Maderas Soler en lugar de Mateo. Sí, se ha ido al pueblo a descansar. En cuanto al contrato de suministro de roble para usted, daré instrucciones a los artesanos para que empiecen de inmediato. Al otro lado de la línea se hizo un silencio, y luego la voz de Germán Rivas. Un pez gordo en el mercado de la madera. Sonó con duda. Marcos, llevo 10 años trabajando con vuestra empresa por la reputación de Mateo. Todos los pedidos hasta ahora los aceptaba solo después de su firma personal de control de calidad. Ahora que se ha ido, me resultará difícil continuar. Marcos palideció, pero intentó mantener un tono amable. ¿Qué dice, Germán? Mateo era solo un empleado de mi madre. La empresa es nuestra. Le prometo un descuento del 5%. No se preocupe. No necesito tu 5%, le cortó. En nuestro negocio, un error de 1 milímetro cuesta millones de euros. Una madera mal secada, un tratamiento incorrecto. Y las pérdidas serán colosales. Suspendo temporalmente el contrato para pensarlo. Adiós. Los largos pitidos hicieron que Marcos arrojara el teléfono sobre la mesa con rabia. No entendía que en este negocio no se compra madera a una empresa, sino el ojo del maestro que la elige. Magnates como Germán Rivas o los socios de Alemania sabían perfectamente quién era Mateo Soler. Sabían que solo Mateo podía pasar semanas vagando por bosques y marismas en busca de un árbol único. Y solo Mateo sabía cómo hacer que la madera respirara para que no se agrietara. Al mismo tiempo, en nuestra antigua casa, mi madre se afanaba recibiendo a una delegación de Alemania. Eran socios estratégicos que había estado cortejando durante 3 años. Habían venido a firmar un contrato a largo plazo para el suministro de mobiliario exclusivo para una cadena de hoteles de 5 estrellas en Berlín. Mi madre les ofreció amablemente un té. Por favor, señores, este es mi hijo menor.
el nuevo director de la empresa. A partir de hoy pueden discutir todos los asuntos con él. El jefe de la delegación, Herr Klaus, midió a Marcos con una mirada fría de la cabeza a los pies. No dijo nada. Solo sacó de su maletín un viejo contrato y señaló una pequeña cláusula al final. El contrato es válido solo bajo la condición de la supervisión técnica directa del ingeniero Mateo Soler. Marcos se quedó desconcertado. El sudor le corría por la cara. Herr Klaus, Mateo es mi hermano mayor. Se ha ido temporalmente. Puedo sustituirlo. Herr Klaus se levantó. Hizo una reverencia educada, pero sus palabras fueron firmes. Señora Soler, joven, firmamos el contrato con Maderas Soler, porque creíamos en la maestría y la integridad del señor Mateo. Sin él, su empresa es solo uno de tantos talleres ordinarios. Nos vemos obligados a cancelar nuestras intenciones de colaboración hasta que nos reunamos de nuevo con el señor Mateo. La delegación se fue, dejando a mi madre petrificada en medio del salón, y a Marcos sin una gota de sangre en el rostro. La verdad, que nunca sabrían, era que todos los contratos más importantes de Maderas Soler eran en realidad contratos personales firmados con Mateo. Lo había previsto. Al trabajar con socios, siempre fui honesto. Mientras yo esté aquí, la madera cumplirá con el estándar. Si me voy, Maderas Soler dejará de ser lo que es. Confiaban en mí hasta el punto de estar dispuestos a incluir esa cláusula en un documento legal. Mi madre empezó a temblar. Miró a Marcos, el hijo del que tanto se enorgullecía por haberle dado un nieto. Ahora, él jugueteaba impotente con unos papeles de los que no entendía ni una palabra. Deudas con los bancos, pedidos pendientes, relaciones que se desmoronaban. Todo esto, como un tsunami, comenzaba a cernirse sobre su majestuosa casona. Adelaida se dejó caer en un sillón. Sus manos temblorosas apretaban una taza de té fría. De repente, recordó cómo yo, sudando, corría por el taller bajo un calor de 40 grados, o cómo me llevaban al hospital después de unas negociaciones que habían traído un contrato multimillonario. Entonces, ella lo consideraba el deber del hijo mayor. Ahora que yo no estaba, se dio cuenta de lo pesado que era ese deber. Marcos, llama a Mateo inmediatamente, ordenó mi madre con voz temblorosa. Mamá, he llamado. Su teléfono está apagado. Seguro que quiere eludir su responsabilidad, gritó Marcos, tratando de ocultar su propio miedo. No sabía que yo no eludía mi responsabilidad. Simplemente me llevaba lo que me pertenecía. Esos contratos, esa reputación, ese nombre Mateo Soler, maestro de la madera, nunca habían pertenecido realmente a Maderas Soler. Eran un activo intangible que había construido con mi sangre y mi sudor durante 15 años. Tras casi 10 horas de autobús, el aire empezó a cambiar. El calor de la llanura dio paso a una brisa fresca con olor a resina de pino. Asturias se nos presentó en una bruma matutina, una ciudad en las laderas, con viejas casas de madera, y esa tranquilidad que tanto anhelaba. Nos bajamos en una pequeña estación. Clara se frotó los ojos y gritó de alegría. «Papá, ¿cuántas nubes? Nuestra casa estará en las nubes». Sonreí y la tomé en brazos. «Sí, pequeña. Nuestra casa estará donde las nubes entran directamente por la ventana». Alba miró a su alrededor. A pesar del cansancio, sus ojos brillaban de esperanza. «¿Dónde has encontrado la casa?» «Lejos del centro. Viviremos en las afueras. Un pequeño terreno con un jardín que le pedí a Víctor que nos comprara hace 2 años. Es tranquilo. Hay suficiente tierra para que puedas plantar flores. Y yo podré construirme un pequeño taller». Tomamos un taxi y nos dirigimos a un pequeño pueblo en las estribaciones. La carretera serpenteaba entre colinas de pinos y jardines, con hortensias de colores vivos. Nuestro terreno estaba en la ladera de una colina, con vistas a un profundo valle. Allí ya había una pequeña pero robusta casa de madera. Al entrar en la casa, sentí el olor a pino fresco y hierbas silvestres, y el alma se me alivió. Dejé las maletas. Abrí de par en par la ventana, mirando al valle. Una sensación total de libertad me invadió. No más gritos de mi madre, ni burlas de Marcos, ni recepciones etílicas hasta el olvido. ¡Qué bonito! Mateo, susurró Alba, de pie a mi lado. No pensé que pudiéramos tener un lugar así. Son mis ahorros personales de las primas que me daban los clientes. No es dinero de la empresa, le expliqué. Quería traer a toda la familia aquí de vacaciones, pero parece que ahora este lugar es solo para nosotros. Me puse a limpiar. Clara corría por el patio, persiguiendo mariposas amarillas. Alba encendió rápidamente la estufa, y el olor a humo se mezcló con el aroma del café. La nueva vida había comenzado de verdad. Los primeros días en Asturias, no tuve prisa por trabajar. Pasé tiempo con mi mujer, comprando semillas de rosas y lavanda para nuestro jardín. Pasé con mi hija bajo los pinos, enseñándole a escuchar el canto de los pájaros
y a distinguir las hojas de los árboles, pero en el fondo de mi corazón sabía que no podría estar mucho tiempo sin hacer nada. El oficio lo llevaba en la sangre. Por la noche, cuando mi mujer y mi hija ya dormían, me sentaba en el porche y estudiaba el cuaderno de mi abuelo, fórmulas para el tratamiento de la madera, secretos de la talla fina. Quería aplicarlos en piezas bajo mi propia marca. Taller de Mateo. ¿Todavía despierto? Alba salió y me puso un jersey cálido sobre los hombros. Estoy haciendo un plan. Quiero abrir una granja de flores combinada con un taller de artesanía en madera. Los turistas vendrán no solo a admirar las flores, sino también a ver cómo convertimos trozos de madera en bruto en obras con alma. Alba me miró con total confianza. Creo que lo conseguirás. Eres Mateo Soler, el maestro. ¿Dónde tú estás? Suceden maravillas hechas por manos humanas. Le tomé la mano, mirando las luces parpadeantes de la ciudad a lo lejos. Sabía que allí abajo, Marcos y mi madre debían estar intentando desesperadamente salvar la empresa, pero también sabía que la codicia y la injusticia, tarde o temprano, se pagan. No los odiaba, solo sentía pena de que hubieran perdido lo más valioso de la familia, los lazos de parentesco y la honestidad. Mañana empezaré a construir mi primer taller. Mañana las flores del jardín empezarán a arraigar. Y mañana comenzará un nuevo, brillante y tranquilo capítulo en la vida de mi familia, en esta meseta barrida por el viento. El sol de la mañana en Asturias era suave como la miel, pero sabía que en casa el ambiente debía de estar al rojo vivo. Tras instalar a mi mujer y a mi hija, decidí tomar el primer autobús de vuelta a mi ciudad natal, no por nostalgia, sino para realizar un último ritual, entregarle a mi madre mi carta de renuncia. Al entrar en el recinto de madera Soler, me sentí un extraño. Las pilas de madera en el patio parecían toscas y sin vida. El sonido de las sierras todavía se oía, pero era intermitente, desprovisto del ritmo enérgico que tenía cuando yo estaba. Me dirigí directamente al despacho de mi madre. Adelaida estaba sentada a la mesa. En su rostro se leía el cansancio de varios días de negociaciones fallidas. Al verme, sus ojos brillaron por un instante de esperanza, pero enseguida se ocultaron tras su habitual severidad. ¿Has vuelto? ¿Dónde has estado todos estos días? ¿Por qué el teléfono apagado? Marcos se está volviendo loco con ese contrato con los alemanes. Ve rápido a ayudarle. Su voz seguía llena de tonos imperativos. En silencio, puse un sobre blanco sobre la mesa. Mamá, he vuelto para entregarle esto. Mi madre entrecerró los ojos y con manos temblorosas abrió el sobre. Al ver el gran titular carta de renuncia, su rostro cambió de rojo a un pálido mortal. Golpeó la mesa con fuerza, derramando el té. ¿Qué? ¿Qué broma es esta? ¿Piensas abandonar la empresa en un momento tan crítico? Eres el hijo mayor, el pilar de la familia. ¿Cómo puedes actuar de una manera tan vil? Me mantuve tranquilo, mirándola directamente a los ojos. Mamá, usted anunció ante todos los parientes que le entregaba toda la dirección a Marcos. Ahora, en esta empresa, soy un extraño. Marcos necesita espacio para demostrar su valía, y yo necesito tiempo para cuidar de mi pequeña familia. ¿Pequeña familia? ¿Solo piensas en tu mujer y tu hija, y te olvidas de tu vieja madre? ¿Te has olvidado del negocio de tus antepasados? Gritó mi madre. Su voz se quebró allí ira. Te asigné unos ahorros. ¿Qué más quieres? ¿Pretendes chantajearme con esta carta? ¿Obligarme a revocar la decisión de transferirle el poder a Marcos? Sonreí amargamente. Resulta que, a los ojos de mi madre, todas mis acciones eran un cálculo. Me ha entendido mal, mamá. No necesito dinero extra, y no lucho por el sillón de director. Entregué 15 años de mi juventud para convertir Madera Soler de un pequeño taller en una gran empresa. Considero que he pagado con creces mi deuda con esta familia. A partir de ahora, permítame vivir mi propia vida. En ese momento, Marcos salió corriendo de la habitación contigua con el rostro enfurecido. Hermano, has perdido toda la vergüenza. Sabes perfectamente que los clientes solo te escuchan a ti. Por eso me están complicando la vida. Ipson eliges precisamente este momento para dimitir. ¿Quieres arruinarme, arruinar a toda nuestra familia para que te sientas mejor? Miré a mi hermano menor, a quien una vez tanto había protegido. Marcos, si eres tan bueno como dices, encontrarás nuevos clientes por ti mismo. La reputación de Madera Soler se construyó con el trabajo de muchas generaciones, no solo el mío. Ten confianza en ti mismo y trabaja. Eres un hijo ingrato, gritó mi madre, señalándome con el dedo. Te has creído no sé qué por tu talento. Vete, vete, y que no se te vuelva a ver por esta casa. Considera que no tengo un hijo así. Las palabras de mi madre fueron el último golpe,
que cortó el fino hilo de los sentimientos familiares. Le hice una última reverencia y me di la vuelta en silencio hacia la salida. Al caminar por el pasillo, vi cómo los viejos artesanos me miraban con tristeza. Les hice un gesto de despedida con la cabeza, sintiendo cómo una pesada armadura se desprendía de mis hombros. Al salir por la puerta, no miré atrás. Sabía que a mi espalda quedaban las ruinas de viejos valores y codicia, y por delante, el camino hacia mi mujer y mi hija, hacia los aromas de Asturias. Mi madre podía llamarme ingrato, pero el cielo lo ve todo. Cada uno cosecha lo que siembra. Tras mi partida, Marcos, como un pájaro liberado de su jaula, ya no se contuvo. Ya no tenía que temer mi mirada severa ni escuchar consejos sobre tecnología que consideraba obsoletos. Para él, los negocios eran contactos, dinero y saber vender humo. Inmediatamente ordenó remodelar el despacho del director. Mi modesto escritorio de roble fue arrojado al almacén, y en su lugar se colocó una reluciente mesa de importación con dorados. Compró un costoso sistema de audio, exhibió botellas de alcohol de élite para impresionar a los invitados. ¿Ves? El despacho tiene que ser así para que te respeten, decía Beatriz, retocándose los labios. Ese Mateo tuyo era un tacaño. Era director, pero parecía un carpintero, siempre oliendo a serrín. Ahora tú eres el dueño, tienes que vivir como un oligarca. Marcos sonrió victorioso, haciendo girar en su dedo un nuevo anillo de diamantes. Tienes razón. Mamá fue muy sabia al darme el poder. Demostraré a toda esta ciudad que sin Mateo, Madera Soler será aún más rica. Invertiré en bienes raíces, en acciones, no en andar liado con esos troncos podridos. Su arrogancia alcanzó su punto álgido cuando organizó una fiesta para sus amigotes directamente en la oficina. Medio borracho, se golpeaba el pecho. Chicos, no os preocupéis. En mis manos Madera Soler se convertirá en el dragón de esta región. Mi hermano era solo un adicto al trabajo, pero su inteligencia no llega a la mía. Mamá acaba de asignarme 5 millones de euros de capital circulante. Ahora me voy a expandir. Mi madre, que estaba detrás de la puerta, veía cómo los amigos elogiaban a su hijo menor, y se sentía orgullosa. Todavía creía que su elección había sido la correcta. Creía que Marcos tenía dotes de liderazgo, la audacia de la juventud, mientras que yo era demasiado conservador. No entendía que esos 5 millones eran todos sus ahorros para la vejez, que Marcos ahora estaba despilfarrando en diversiones sin sentido. Marcos empezó a cambiar el personal. Los viejos artesanos, que habían trabajado con mi padre, fueron despedidos con el pretexto de que eran demasiado listos y pedían un sueldo muy alto. En su lugar, contrató a sus compinches, que solo sabían adularlo y no entendían nada de madera. Señor Marcos, ha llegado una nueva partida de pino. Hay que comprobar la calidad, preguntó un joven trabajador. Marcos hizo un gesto con la mano, sin apartar la vista de la pantalla del teléfono con las cotizaciones de la bolsa. Descargadla en el almacén. La madera es madera. La pintaremos y quedará bonita. No me molestéis con pequeñeces. Fue precisamente esa confianza en sí mismo, y una incompetencia flagrante lo que sembró las primeras semillas del desastre. Marcos creía que con el enorme capital de su madre, superaría cualquier dificultad. Se creía más listo que nadie, pero en realidad era solo un niño con una espada afilada en las manos, que no sabía usarla, y que tarde o temprano se heriría a sí mismo y a los demás. Por las noches, Marcos y Beatriz hacían planes sobre una vida de lujo, sobre la compra de una villa en la capital, sobre la educación de Hugo en el extranjero. Vivían en el brillo ilusorio que yo con tanto esfuerzo había creado para la marca Maderas Soler, sin saber que ese brillo se estaba apagando con cada paso que yo daba lejos de la empresa. La tormenta no estalló de inmediato. Comenzó con vientos fríos por parte de los clientes. Apenas una semana después de que Marcos asumiera por completo el poder, aparecieron los primeros problemas. El lunes por la mañana, una delegación de la provincia vecina llegó a la oficina de Maderas Soler. No traían sonrisas, sino ira. Los encabezaba el señor Cifuentes, un cliente de toda la vida que me respetaba mucho. Joven, ¿cómo explica esta partida de caoba? Cifuentes. Golpeó el reluciente escritorio de Marcos. En el contrato se especifica claramente madera de primera calidad, tratada con la tecnología biológica de Mateo Soler, y acabo de instalarla en la obra. Y en 3 días la madera ha empezado a agrietarse. El color no es uniforme. La envié a analizar, y me dijeron que son virutas prensadas tratadas con productos químicos baratos. Marcos se quedó desconcertado. El sudor le corría por la frente. Señor Cifuentes, probablemente ha habido algún error durante el transporte. Lo investigaremos. ¿Qué error?
Llevo 10 años trabajando con Mateo, y nunca ha habido un solo defecto. En cuanto se fue, ¿decidieron dedicarse al fraude?, gritó Cifuentes. Su voz se oía hasta en el taller. Exijo rescindir el contrato y la devolución de la fianza. O presentaré una demanda y se lo contaré a toda la asociación. Marcos, presa del pánico, empezó a llamar a sus subordinados, pero estos solo se miraban perplejos. Los artesanos experimentados, que sabían cómo trabajar la madera, habían sido despedidos unos días antes. Al mismo tiempo, otros socios importantes también empezaron a comportarse de forma extraña. Las llamadas, de las que Marcos tanto se enorgullecía, se convirtieron ahora en su pesadilla. Alguien cancelaba un contrato con el pretexto de un cambio de planes. Otro exigía una reunión personal con el ingeniero Soler para confirmar la calidad antes de pagar. El clímax fue la visita del representante de un gran banco. El miércoles, no vino a felicitar al nuevo director, sino a notificar el cobro anticipado de un crédito debido a los drásticos cambios de personal y a la caída de la reputación de la empresa. Mi madre, al enterarse, corrió a la oficina. Al ver el caos de clientes discutiendo y empleados desconcertados, casi se desmaya. Marcos, ¿qué está pasando? ¿Por qué todos los clientes están retirando el dinero? Adelaida agarró a su hijo del brazo. Marcos perdió toda su confianza en sí mismo. Gritó como un niño pillado en una travesura. Es todo culpa de Mateo. Seguro que ha convencido a los clientes para que me den la espalda. Quiere ver mi fracaso. Mi madre miró a Marcos, luego al lujoso pero vacío despacho del director. Por primera vez, sintió miedo. Comprendió que la brillante cáscara de madera Soler, de la que tanto se enorgullecía, estaba podrida por dentro. Los clientes no necesitaban un escritorio dorado, no necesitaban bebidas caras, necesitaban el alma y las manos hábiles de un verdadero maestro. Usa el dinero que te di. Soluciónalo todo de inmediato. Devuélvele el dinero a Cifuentes. Soborna a los banqueros para que aplacen el pago, susurró Adelaida. No sabía que esos 5 millones, Marcos ya los había invertido en un proyecto de terrenos por consejo de sus amigotes de copas. En la caja fuerte solo quedaban unas pocas decenas de miles, que no alcanzaban ni para pagar los salarios de los trabajadores de ese mes. La tormenta no había hecho más que empezar. Marcos y mi madre todavía intentaban tapar agujeros, sin entender que los cimientos de madera Soler, la confianza, estaban completamente destruidos, y se habían ido conmigo a Asturias. Y yo, desde lejos, guardaba silencio. No por regodeo, sino porque sabía que ese era el precio que debían pagar para aprender la lección sobre el valor de una persona y la honestidad en los negocios. Mientras yo disfrutaba de las mañanas tranquilas en Asturias, respirando el aroma de los pinos y viendo a Alba regar las rosas recién plantadas, en mi ciudad natal una tormenta de deudas se abatía sobre el tejado de maderas Soler. Las noticias de la ciudad me llegaban a través de breves llamadas de los viejos artesanos. Contaban que el ambiente en la empresa se había vuelto asfixiante. La montaña de dinero de 5 millones que mi madre le había dado a Marcos se había evaporado en unos dudosos proyectos inmobiliarios. En realidad, Marcos había sido estafado por sus propios amigos. No quedaba capital circulante. Los ingresos de los antiguos contratos cesaron debido a la negativa de los clientes a aceptar mercancía defectuosa. Maderas Soler se hundió en deudas. Una tarde, me llamó el tío Nicolás, un viejo artesano que había trabajado con mi padre. Su voz temblaba. Mateo, la empresa está al borde de la quiebra. Hoy los acreedores estaban en la puerta, amenazando con precintar el almacén si no se paga el interés bancario la próxima semana. Marcos se ha encerrado en el despacho y Adelaida se desmaya. Los trabajadores llevamos 3 meses sin cobrar. Todos quieren irse. Escuché en silencio, y mi corazón se encogió. A pesar de mi decisión de irme, me dolía oír cómo el negocio construido por mi padre y por mí se derrumbaba. Pero sabía que si intervenía ahora, volvería a ponerme el yugo de la injusticia. En ese momento, en la oficina, Marcos estaba sentado con la cabeza entre las manos. Ante él, una pila de notificaciones de pagos atrasados de 3 bancos diferentes. Las cifras de los intereses sobre intereses bailaban ante sus ojos. «Mamá, ¿qué hago?», le gritó a Adelaida cuando se recuperó de otro desmayo. No esperaba que ese proyecto se retrasara tanto. Ahora no hay efectivo, y los clientes exigen que les devolvamos la madera del almacén. Creo que voy a huir. Adelaida, con el rostro gris y los labios temblorosos, respondió: «Si huyes, ¿qué haré yo con esta casa? Toda la herencia de los antepasados, todo el honor de la familia. ¿Acaso se perderá todo por tu culpa, Marcos?». Miraba a su hijo menor, al que tanto había mimado. Ahora parecía patético y cobarde. De repente se acordó de mí. En los viejos tiempos, cuando la empresa tenía dificultades,
Yo vendía en silencio mi moto personal. Pasaba noches en vela en el taller para salvar un pedido y nunca permitía que mi madre se preocupara. Y Marcos, al enfrentarse a la primera dificultad, ya estaba dispuesto a huir. Marcos, tranquilízate. Todavía tengo algunos terrenos en el pueblo. Veré si se pueden vender, susurró Adelaida, tratando de aferrarse a la última esperanza para su favorito. Pero no sabía que el mercado inmobiliario en el pueblo estaba paralizado, y nadie prestaba atención a su anuncio. Mientras tanto, los proveedores de materia prima suspendieron los envíos. Los camiones de madera Soler, que antes iban y venían, ahora estaban parados a la intemperie. Sus neumáticos empezaban a desinflarse. El apogeo fue la notificación de la compañía eléctrica sobre el corte de suministro por impago. Los sonidos de las sierras y las máquinas, el alma del taller, se apagaron definitivamente. Ese silencio era más aterrador que cualquier disputa. Anunciaba el colapso inevitable. Marcos ya no pensaba en la riqueza. Temía el juicio. Temía la cárcel. El título de director, del que tanto se había enorgullecido, se había convertido ahora en un pesado yugo. Cada tarde me sentaba en el porche de mi casa en Asturias, mirando a lo lejos, con el alma apesadumbrada. Alba se acercaba, poniéndome en las manos una taza de té de jengibre caliente. No preguntaba, pero yo sabía que lo entendía todo. «No te culpes», dijo en voz baja. «Un árbol, para crecer, debe sujetarse a la tierra con sus propias raíces. Si se le riega constantemente con el sudor ajeno, cuando esa persona se va, el árbol se seca. Es el precio de la madurez que Marcos debe pagar». Suspiré, bebiendo el té amargo. La tormenta de deudas en casa, sin duda, se llevaría mucho más. Y sabía que, en una situación desesperada, la gente a menudo comete actos que nunca se atrevería a cometer en la vida normal. Cuando el dinero fluía a raudales, Beatriz, la esposa de Marcos, era para Adelaida la nuera de oro, habilidosa con la palabra, siempre cariñosa, y además, la madre de Hugo, gozaba del favor ilimitado de su suegra. Pero como se dice, en la necesidad se conoce al amigo. Cuando Maderas Soler empezó a hundirse en deudas, la verdadera esencia de Beatriz se reveló en toda su fría y aterradora desnudez. En los últimos días, en la vieja casona ya no se oía su risa aduladora. En su lugar, de la habitación de Marcos y Beatriz, llegaban gritos y el sonido de vajilla rota. «Te lo dije, te dije que no escucharas a esos amigotes tuyos», gritaba Beatriz con voz estridente. «¿Y ahora qué? Mi dinero, mi oro. Lo has despilfarrado todo en ese proyecto fantasma tuyo. No permitiré que mi hijo sufra por tu estupidez». Adelaida, que estaba detrás de la puerta, oía esas palabras, y su corazón se encogía de dolor. Llamó suavemente, con la intención de intervenir, pero Beatriz abrió la puerta de par en par con el rostro enfurecido. En su mirada no había ni sombra de la amabilidad de antes. Miró fríamente a su suegra. «Mire a su hijo, mamá. ¿Qué clase de director es este si los acreedores vienen a desahuciarnos? Para que lo sepa, el oro que me regaló en la boda lo tengo guardado desde hace tiempo, y no piense que lo daré para pagar las deudas de la empresa». Adelaida estaba atónita. «Beatriz, ¿cómo puedes decir eso? Cuando todo iba bien, disfrutabas de los beneficios, y ahora que la familia está en apuros, deberías apoyar a tu marido. Hugo también es miembro de esta familia». Beatriz sonrió con sorna. «¿Miembro de esta familia? Cuando Mateo estaba aquí y ganaba dinero, lo llamabais la vaca lechera. Ahora que Marcos lo ha arruinado todo, ¿queréis que nosotros paguemos? No soy tonta, mamá. Solo me preocupo por Hugo. Si nos quitan esta casa, me llevaré a mi hijo inmediatamente y me iré con mis padres». Adelaida se tambaleó y se agarró a la barandilla de la escalera para no caer. No podía creer que la nuera de la que tanto se enorgullecía, a la que ponía de ejemplo, resultara ser tan ingrata. Recordó a Alba, su silenciosa nuera mayor. En los viejos tiempos, cuando la empresa no tenía fondos, Alba se quitaba sin quejarse sus pendientes de boda y se los daba. Alba la cuidaba cuando estaba enferma, a pesar de todos los reproches y humillaciones. La pesadilla no terminó ahí. Beatriz empezó a sacar abiertamente de la casa todos los objetos de valor. Transportaba en secreto objetos de decoración caros, juegos de té antiguos. A casa de su madre, un día, al ver que Adelaida no se sentía bien y estaba en la cama, Beatriz incluso se coló en su cómoda en busca de una libreta de ahorros u oro escondido. «¿Qué? Sedó, ¿qué haces en mi habitación?», susurró Adelaida, pillando a Beatriz, revolviendo en un cajón. «Un poco más de dinero para la comida. Marcos no me da ni un céntimo», respondió Beatriz con descaro. Cogió unos billetes de la mesa y salió, sin siquiera mirarla.
La traición de Beatriz fue una ducha de agua fría para Adelaida, y sus creencias sobre la superioridad masculina. Comprendió que su precioso nieto heredero era solo un pretexto para que otros abusaran de su confianza. Cuando el dinero se acabó, los lazos familiares que tan diligentemente había construido sobre la base de su parcialidad estallaron como una pompa de jabón. Esa noche, Adelaida se sentó sola en el oratorio, mirando el retrato de su marido. Lloraba las lágrimas tardías de una madre que había cometido un error. De repente, comprendió que había echado a quienes la amaban sinceramente, y había metido en casa a una mujer astuta y calculadora, pero el orgullo todavía no le permitía llamarme. En su lugar, en su cabeza, por instigación de Marcos, nació un plan oscuro. La necesidad hizo que Marcos abriera los ojos. Comprendió que solo Mateo podía negociar con los bancos, solo Mateo podía recuperar a los socios alemanes, pero también comprendió que, después de todo lo que habían hecho, yo no volvería con una simple invitación. «Mamá, tengo una idea», dijo Marcos en un susurro conspirador. «Mateo es un hijo respetuoso y quiere a su hija más que a nada en el mundo. Si usted finge estar gravemente enferma, y de alguna manera atraemos a Clara aquí, seguro que traerá el dinero para salvarnos». Adelaida dudó al principio. «¿No es demasiado cruel, hijo?» «Clara todavía es pequeña. ¿Qué tiene de cruel, mamá? Somos una familia. Él se está haciendo rico allí, y nosotros aquí nos morimos de hambre. Eso es lo cruel. Solo tomaré prestada a Clara un par de días. En cuanto Mateo vuelva y firme unos papeles de aval, la soltaré de inmediato», la convenció Marcos. En sus ojos brillaba la desesperación de un hombre acorralado. Y así comenzó la función. Aquella mañana, Alba recibió una llamada de casa. En el teléfono se oía el llanto trágico de Marcos. «Cuñada Alba. Mamá ha tenido un derrame. No para de llamar a Mateo y a Clara. El médico dice que es poco probable que sobreviva. Trae a Clara para que vea a su abuela por última vez». Alba, al oír esto, se quedó conmocionada. Por muy mal que Adelaida la hubiera tratado, como nuera, no podía quedarse al margen, cuando su suegra estaba al borde de la muerte. Mientras yo llevaba un pedido a un turista, Alba cogió a Clara a toda prisa y se subió a un autobús. Solo tuvo tiempo de enviarme un breve mensaje. «Mateo, mamá está muy enferma, al borde de la muerte. Llevo a la niña urgentemente. Ocúpate de tus asuntos y ven». Cuando leí el mensaje mi corazón se encogió. Un mal presentimiento me atravesó. Conocía el estado de salud de mi madre. Estaba débil, pero no tanto como para que todo ocurriera tan de repente. Intenté llamar a Alba, pero su teléfono estaba fuera de cobertura. Quizás por la mala señal en las montañas, o por la batería agotada. Mientras tanto, en cuanto Alba y Clara bajaron del autobús en su ciudad natal, ya las esperaba Marcos, con una expresión de duelo en el rostro. Rápidamente las hizo subir a un coche viejo y se dirigió a casa. Pero al entrar en la casa, Alba se quedó helada. Adelaida no estaba en cuidados intensivos, sino sentada en la cama. Su rostro estaba pálido por el ayuno para simular la enfermedad. Pero en su mirada se leía un cálculo frío. «Mamá, ¿cómo se encuentra?», corrió Alba. Adelaida no respondió directamente, sino que agarró a Clara de la mano. «Clara ha venido. Te quedarás con la abuela unos días, ¿vale?» En ese momento, Marcos salió y cerró la puerta del salón con llave. Su verdadero rostro se reveló. «Cuñada Alba, no nos culpes. La empresa tiene deudas de decenas de millones. Si Mateo no vuelve aquí, no firma el aval y no me entrega las tecnologías secretas del abuelo, tú y tu hija no saldréis de esta casa». Alba, aterrorizada, abrazó a Clara. «Marcos, ¿qué dices? ¿Cómo has podido usar la enfermedad de tu madre y retener a una niña? Si Mateo se entera, te arrepentirás. Ya veremos qué hace», sonrió Marcos con desdén. «Beatriz, lleva a Clara arriba y cuídala bien. Cuñada Alba, llama a Mateo inmediatamente. Dile que traiga todos los documentos técnicos y el dinero a cambio de su hija. De lo contrario, no respondo de lo que los acreedores que están en la puerta le hagan a tu hija». Clara gritó asustada. «Mamá, tengo miedo. Quiero ir con papá». Beatriz se abalanzó y arrancó a Clara de los brazos de Alba. Arrastró a la niña escaleras arriba, sin hacer caso a la resistencia de Alba. Adelaida estaba sentada observando la escena, viendo cómo su nieta lloraba desesperadamente, pero solo guardó silencio y se dio la vuelta. La necesidad de dinero había matado en ella los últimos vestigios de humanidad. Alba se derrumbó en el suelo, sollozando. Comprendió que había caído en una trampa cruel, tendida por sus seres más queridos. La casa que una vez había considerado suya ahora era una prisión.
pero se equivocaron. No sabían que el Mateo de hoy ya no era aquel hijo sumiso y paciente. Cuando tu familia se convierte en una fuente de dolor para tus hijos, te conviertes en una fiera para proteger lo más preciado. Y mientras tanto, en Asturias, yo ya me había subido al primer autobús. En mi bolsa no solo había dinero, sino también pruebas irrefutables de las maquinaciones de Marcos durante años. En esta batalla, ya no retrocederé. El autobús nocturno corría a través de la oscuridad. El rugido del motor era un eco de la tormenta que se desataba en mi alma. Por la ventana pasaban las siluetas oscuras de los pinos asturianos, dando paso a las luces dispersas de pequeños pueblos. En el bolsillo interior de mi chaqueta, el teléfono permanecía en silencio. No había noticias de Alba. Recordaba los grandes ojos redondos de Clara cuando preguntaba: «Papá, ¿por qué la abuela quiere más a Hugo que a mí?». Entonces, yo solo le acariciaba la cabeza y le decía que la abuela estaba ocupada, cansada. Cubría la injusticia de mi madre con mi magnanimidad, esperando que un día la sinceridad derritiera su corazón. Pero ahora me daba cuenta de mi error. Mi excesiva sumisión se había convertido en consentimiento, y hoy, mis seres más queridos estaban utilizando a mi mujer y a mi hija como herramientas para satisfacer su codicia. Mateo, ¿por qué fuiste tan respetuoso si no pudiste proteger a tu familia?». Me reprochaba mentalmente, apretando los puños, hasta que los nudillos se pusieron blancos. Durante todo el viaje, releí una y otra vez los documentos que me había dejado mi abuelo. Además de los secretos profesionales, había un pequeño cuaderno con anotaciones sobre los gastos dudosos de Marcos, que mi abuelo había vigilado en secreto durante años. Mi abuelo era perspicaz. Vio los gérmenes de los vicios de Marcos en su juventud, cuando mi madre lo mimaba en exceso. También tenía en mis manos pruebas recientes de los viejos artesanos, testimonios de cómo Marcos sacaba dinero de la empresa para pagar deudas de juego, incluso cuando yo todavía cargaba con todo. En la penumbra del autobús me vino a la mente la imagen de mi padre. Era un hombre honesto, que vivió toda su vida con la conciencia tranquila. Sabía que, si estuviera vivo, nunca habría tolerado tal traición. Cerré los ojos, intentando calmarme. No voy a vengarme. Voy a restaurar la justicia y la paz para mi pequeña familia. Dios, protege a Alba y a Clara, rezaba, al ver a la luz de los faros la señal de mi ciudad natal. Este ya no era el viaje de un hijo respetuoso a casa. Era el viaje de un hombre que volvía para defender su vida. No más concesiones. No más aplausos sumisos. Mateo Soler, curtido por 15 años de adversidades, había despertado de verdad. A las 4 de la mañana, estaba de pie ante la verja de la vieja casona. La majestuosa verja de hierro forjado, de la que una vez me sentí orgulloso, ahora parecía fría y gris. Había tanto silencio que podía oír el canto de los grillos. No llamé al timbre, sino que usé una vieja llave que nunca pude tirar, y entré en silencio. En el salón, el olor acre a tabaco y alcohol barato me golpeó en la nariz. La luz estaba encendida. Marcos dormía con la cabeza apoyada en su nuevo escritorio de director, rodeado de botellas vacías. Al oír mis pasos, se sobresaltó y se despertó. Sus ojos estaban rojos por el insomnio y el alcohol. «¿Quién? ¿Quién anda ahí?», gritó, y luego, al reconocerme, su expresión pasó de la sorpresa al triunfo. «Ah, hermano mayor, qué rápido has vuelto». Lo sabía, solo Clara podía sacarte de vuelta a este agujero. No lo miré. Mi vista estaba fija en el segundo piso, de donde llegaba el llanto silencioso de Clara. «¿Dónde está Alba? ¿Dónde está mi hija? Suéltalas ahora mismo». Mi voz era baja, pero tenía tal peso que Marcos retrocedió. «No me asustes». Se levantó, tambaleándose. «¿Ves? Los acreedores han rodeado la casa. Tienes dinero. Tienes los secretos del abuelo. Tienes que entregarlo todo para salvarme, para salvar a mamá. De lo contrario, tu mujer y tu hija no saldrán de aquí». En ese momento mi madre salió de su habitación. Había envejecido mucho y estaba demacrada. Su rostro estaba pálido por la enfermedad fingida, y ahora reflejaba miedo. No se atrevía a mirarme a los ojos y solo balbuceó: «Mateo, nosotros. No teníamos otra opción. Marcos debe tanto dinero. Amenazaron con matarnos». Miré a mi madre, y mi corazón se encogió de dolor. «Mamá, para salvar a Marcos, engañaste a tu nuera y secuestraste a tu propia nieta. ¿Todavía recuerdas lo que son los lazos familiares? Clara solo tiene 6 años. ¿Qué culpa tiene ella?». Mi madre guardó silencio. Las lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas, pero Marcos no se detuvo. «Basta de cháchara. ¿Has traído el dinero? ¿Vas a firmar el aval?». Me acerqué y le di una bofetada a Marcos.
La misma bofetada que debería haberle dado 10 años atrás, cuando empezó a corromperse. Marcos cayó sobre un montón de botellas. De la comisura de sus labios brotó sangre. Escúchame bien, Marcos. No he vuelto para darte dinero para tus juergas. He vuelto para llevarme a mi mujer y a mi hija. Y por tus pecados, responderás tú solo. En ese momento, Beatriz bajó corriendo las escaleras con un jarrón de porcelana en las manos, dispuesta a arrojármelo. Ingrato. ¿Quieres matar a tu hermano? Un paso más, y empujo a tu Clara por las escaleras. Me detuve y la miré con una frialdad glacial. Beatriz, no creas que no sé cómo has estado sacando en secreto objetos de valor a casa de tu madre estos últimos días. Estáis montando un teatro, ¿verdad? Uno finge ser la víctima para extorsionar dinero, y la otra prepara la retirada. Beatriz se quedó helada. Su rostro palideció. Mi determinación los dejó a todos en shock. Ya no era el hijo dócil al que se podía humillar. Era un padre luchando por su hija. Mateo. ¿Qué dices? ¿Marcos tiene su propio dinero? Preguntó mi madre con voz temblorosa. Sus ojos estaban llenos de incredulidad. No respondí con palabras. Saqué del bolsillo una pila de documentos y los arrojé sobre la mesa. Mire, mamá, este es el extracto de la cuenta personal de Marcos que pedí. Mientras usted reunía para él sus últimos ahorros, él transfirió más de 2 millones a una cuenta secreta a nombre de su suegra. Mientes, canalla. Quieres destruir a nuestra familia, gritó Marcos intentando arrebatar los papeles. Lo aparté y continué. Eso no es todo, mamá. Esos terrenos en los que supuestamente invirtió sin éxito, en realidad los entregó para saldar una deuda de juego hace 3 años. De todas las deudas de Maderas Soler, el 60% son contratos ficticios que firmó para sacar efectivo para sus diversiones. Mi madre cogió los documentos. Sus ojos velados intentaban descifrar las cifras. Cada página que pasaba era como un puñetazo en el corazón. Las cifras, las fechas, las firmas, todo pertenecía a su hijo, a quien consideraba la bendición del linaje. Marcos, explícame qué es esto, gritó. Su voz se quebró de dolor. Marcos se derrumbó de rodillas. Toda su arrogancia se había evaporado. Empezó a llorar como siempre lo hacía para suplicar el perdón de su madre. Mamá, me engañaron. Solo quería ganar más dinero para Hugo. Beatriz, viendo que la cosa se ponía fea, intentó escabullirse escaleras arriba, pero le corté el paso. ¿A dónde va Beatriz? ¿Dónde está la llave de la habitación donde encerraron a Alba y a Clara? Démela. La cruda verdad se reveló con los primeros rayos del amanecer que se filtraban por la ventana. Maderas Soler no se había derrumbado por la marcha de los socios, ni por mi partida, sino por la podredumbre interna que mi madre había alimentado toda su vida con su amor ciego. Me acerqué a mi madre. Mi voz era triste pero firme. ¿Lo ve ahora, mamá? Aquel en quien más confiaba le ha clavado un cuchillo por la espalda, y aquel a quien siempre echó, es el último que queda aquí para mostrarle toda esta podredumbre. Mi madre se tambaleó. El medallón se le cayó de las manos, y golpeó el suelo con un ruido sordo. Se desplomó en el sillón, cubriéndose el rostro con las manos. Esa verdad era demasiado cruel para una madre que había vivido toda su vida en el engaño. Ahora no me importaban ni Marcos ni mi madre. Subí corriendo y derribé la puerta de la oscura habitación donde estaban encerradas Alba y Clara. Al verme, Clara se lanzó a mi cuello con un fuerte llanto. Papá, sabía que vendrías a salvarnos. Alba estaba demacrada por una sola noche. No podía decir nada. Solo me abrazó con fuerza. Sus hombros temblaban. Tomé a mi hija en brazos y llevé a mi mujer abajo. Al pasar por el salón, vi que Marcos seguía de rodillas. Mi madre estaba sentada como una estatua de piedra. Mamá me detuve en la puerta. Me llevo a mi mujer y a mi hija a Asturias inmediatamente. Me ocuparé de las deudas de la empresa con un abogado dentro del marco de la ley. Marcos tendrá que responder por sus actos. Y usted, mamá, cuídese. Salí sin mirar atrás. Salió el sol, iluminando el camino por delante. La pesadilla había terminado, pero sabía que la herida en el corazón de mi madre y el dolor de esta familia tardarían mucho en sanar. Pero a partir de hoy, mi familia encontraría la verdadera paz. En cuanto saqué a Alba y a Clara al patio, un coche negro y elegante se detuvo bruscamente en la entrada. De él salió el señor Velasco, un abogado de edad avanzada, el mejor amigo de mi abuelo desde la juventud. En sus manos llevaba un maletín de cuero viejo y desgastado, pero de aspecto muy importante. Su aparición hizo que todos se callaran. «Pablo, ¿por qué está aquí a estas horas?», susurró mi madre. Su voz temblaba por un mal presentimiento. El señor Velasco no le respondió de inmediato. Me miró, asintió en señal de saludo, y luego dirigió su mirada a Marcos, que seguía de rodillas.
Estoy aquí por la última voluntad del difunto Ramiro. Me pidió que si Mateo tenía que usar la llave de repuesto para entrar en su propia casa, significaba que había ocurrido una gran desgracia en la familia, y en ese momento, debo leer el Segundo Testamento. «El Segundo Testamento», gritó Marcos. En sus ojos inyectados en sangre brilló el terror. «Mi madre es la única heredera. Miente. Está compinchado con mi hermano para apoderarse de nuestra propiedad». El señor Velasco abrió tranquilamente el maletín, sacó un documento notariado y lo puso sobre la mesa. Marcos Chalmers. El testamento que guarda Adelaida se refiere solo a la administración temporal, y este es el testamento definitivo sobre el derecho de propiedad. Empezó a leer con voz clara y uniforme. Yo, Ramiro Soler, propietario de todo el terreno y la casona en la calle del Jardín, número 12, así como del 70% de las acciones de la empresa Maderas Soler. Lego lo siguiente. Toda esta propiedad se transfiere en usufructo vitalicio y gestión a mi hija, Adelaida Soler. Sin embargo, en caso de que surjan disputas familiares, maltrato a hijos o nietos, o si el administrador, Marcos Soler, comete actos que conduzcan a la ruina del negocio familiar, a través del juego o el fraude, todos los derechos de propiedad pasarán inmediatamente a mi nieto mayor, Mateo Soler. En la habitación se hizo un silencio sepulcral. El señor Velasco miró directamente a mi madre. Adelaida, las pruebas de juego y malversación financiera de Marcos, que Mateo acaba de presentar, son suficientes para activar esta cláusula. Por ley, esta casa y todo lo que queda de Maderas Soler ahora pertenecen a Mateo. Usted solo puede residir aquí con su consentimiento. Mi madre, al oír esto, pareció quedarse sin alma. Había luchado media vida por el poder, por sus favoritismos, por el derecho a dictar condiciones, considerándose la reina de este pequeño reino, y no sospechaba que su propio padre, mi abuelo, lo había previsto todo. Había colocado una bomba de relojería para proteger a su nieto querido. Marcos se abalanzó sobre el testamento, pero lo intercepté y lo senté en una silla. No gastes fuerzas, Marcos. He invitado al señor Velasco para que todo sea legal. En esta casa ya no decides nada. Beatriz, al ver que el barco de Maderas Soler se hundía definitivamente, sacó disimuladamente el teléfono y empezó a escribir a alguien. Comprendí que preparaba su última huida. Y mi madre miraba alternativamente el testamento, a mí, a Marcos. Se dio cuenta de que se había quedado sin nada, no porque alguien le hubiera quitado algo, sino porque ella misma lo había entregado todo en manos de un destructor. La justicia no tardó en llegar. 2 horas después de la lectura del testamento, la puerta de la casa se abrió de nuevo. Esta vez entraron hombres de uniforme. Las malversaciones financieras, los contratos ficticios y, sobre todo, las denuncias de los socios estafados llevaron a la citación de Marcos para un interrogatorio. No podía mantenerse en pie cuando le leyeron la citación. Miraba a su madre y suplicaba: «Mamá, sálvame. No quiero ir a la cárcel. Hermano, te lo ruego, sálvame esta vez». Mi madre, tambaleándose, corrió y se arrojó a los pies del inspector. «Señores, mi hijo. Por una tontería, yo pagaré todas sus deudas. No se lo leiva». Yo permanecí de pie, con el corazón frío. Mi paciencia se agotó en el momento en que encerraron a Clara. Me acerqué a mi madre y la ayudé a levantarse. «Mamá, Marcos debe responder por lo que ha hecho. Ya no es una cuestión de dinero, es una cuestión de ley». En ese momento ocurrió una escena tragicómica. Beatriz, con 2 enormes maletas, intentaba escabullirse por la puerta trasera, pero fue detenida por los acreedores que todavía se agolpaban en la casa. «Oya, ¿intentando escapar, guapa?» Uno de ellos, un tipo corpulento, le agarró la maleta. En el forcejeo, la maleta se abrió, y por el suelo se desparramaron joyas, fajos de billetes y cosméticos caros. Marcos miraba a su mujer con horror. «Beatriz, querías abandonarme. ¿De dónde has sacado tanto dinero?» Beatriz ya no fingía. Gritó: «Ir contigo para morirme de hambre o acabar en la cárcel. Tengo a Hugo. Tengo que pensar en su futuro. Eres un destructor». Mi madre miraba a su nuera favorita, luego al dinero y al oro esparcidos. Lo que una vez le había dado a cambio de amor y un nieto. Se echó a reír con una risa demencial, llena de dolor. El colapso de Marcos no fue solo el colapso de una empresa. Fue el colapso de todas las ilusiones y los falsos valores que esta familia había venerado. Se llevaron a Marcos entre los llantos de mi madre. La majestuosa casona estaba ahora llena de escombros. Escombros de deudas, de amor y de almas humanas.
Los acreedores, al ver a la policía, se dispersaron, dejando tras de sí un silencio aterrador. Recorrí la casa con la mirada, un lugar que guardaba tantos recuerdos. Ahora era solo una cáscara vacía. Sabía que por derecho era mía, pero no quería quedarme aquí ni un minuto más. Este lugar estaba profanado por el cálculo y la traición. A pesar de todo lo que había sufrido, al mirar a mi madre, sentada inmóvil en medio del salón vacío, con su pelo cano y despeinado, no pude permanecer indiferente. Dicen que ni la tigresa se come a sus cachorros, y yo, como hijo, no podía dejarla en la calle a sus 70 años. Me acerqué al abogado Velasco. Pablo, ayúdeme a formalizar la venta de esta casa. Después de pagar todas las deudas a los trabajadores estafados y a los pequeños acreedores, con el dinero restante quiero que compre una casita en un pueblo tranquilo. Mi madre levantó hacia mí sus ojos nublados, llenos de sorpresa y arrepentimiento. Mateo, no te quedarás con la casa. ¿No me echarás? Me senté a su lado. Por primera vez en muchos años, tomé su mano arrugada. Mamá, no necesito esta casa para demostrar mi bienestar. Tengo manos y cabeza. Construiré mi propio nido. Esta casa es mía, pero la usaré para pagar los errores de nuestra familia. Usé parte de mis ahorros personales para saldar las deudas más urgentes que Marcos había cargado a mi madre. También pedí que le compraran una casa pequeña pero acogedora en un pueblo donde vivían parientes lejanos, con un jardín y un ambiente tranquilo. Vuelva al pueblo, mamá. Allí estará más tranquila. Tendrá parientes cerca, aire fresco. Le enviaré dinero mensualmente para vivir. Y que a Marcos lo eduque la ley. Cuando se enmiende y vuelva, en esa casa también habrá un lugar para él. Mi madre se echó a llorar. Esta vez no eran gritos de desesperación, sino las lágrimas silenciosas del arrepentimiento. Me abrazó. Me equivoqué, Mateo. Estuve ciega. Eché al mejor de los hijos y traje la desgracia a casa. Perdóname. No dije nada, solo le di una palmada en el hombro. El perdón es un camino largo, y quizás el tiempo cure estas heridas. Ese mismo día, llevé a Alba y a Clara de vuelta a Asturias. Antes de irnos, llevé a Clara a despedirse de su abuela. Mi madre, con manos temblorosas, sacó de su bolsillo una pequeña pulsera de plata, un regalo que debería haberle hecho hace mucho tiempo, y se la puso a Clara en la muñeca. Perdóname, Clara. Ven a visitar a la abuela. Clara asintió obedientemente. Sí, abuela. Cuídese. El coche arrancó. En el espejo retrovisor, vi la figura solitaria de mi madre en la verja de la casona, que esperaba a sus nuevos dueños. Sentí una gran ligereza en el alma. Había cumplido con mi deber filial, sin permitir que el odio venciera la bondad que mi abuelo me había enseñado. Íbamos a Asturias, hacia campos en flor. Atrás quedaba un pasado doloroso, concluido con un último gesto de misericordia. Por delante, un cielo despejado y la vida pacífica que tanto habíamos anhelado. La sensación de haber hecho lo correcto me hizo sonreír, sinceramente desde el corazón. El motor del autobús arrancó, y lentamente nos alejamos, dejando atrás la ciudad polvorienta y los recuerdos amargos. Estaba sentado junto a la ventana, viendo cómo la vieja casa se encogía hasta convertirse en un punto y desaparecer tras los árboles viejos. Un suspiro silencioso escapó de mi pecho, pero esta vez no fue pesado, sino sorprendentemente ligero. Alba estaba sentada a mi lado, todavía sosteniendo la mano de Clara. La niña, agotada por el miedo, finalmente se había dormido. Sabía que la herida emocional de una niña de 6 años tardaría en sanar, pero confiaba en que el aire puro de Asturias y el amor ilimitado de sus padres serían la mejor medicina. ¿En qué piensas?, preguntó Alba. En el pasado. Hubo momentos en los que pensé que no podría superar la traición de mis seres más queridos, pero ahora, mirando hacia adelante, solo siento paz. El autobús subía cada vez más alto por las montañas. El aire se volvía más fresco. El olor a resina de pino se colaba en la cabina. Recordaba a mi madre. De pie. Sola. En la verja. En su mirada ya no había autoridad, solo súplica y arrepentimiento. La perdoné, no porque tuviera razón, sino porque quería liberar mi alma de las cadenas del odio. Mi abuelo me enseñó que el nudo del rencor hay que desatarlo, no apretarlo. En la penumbra del autobús, repetía para mis adentros sus palabras. Decía que la vida de un hombre es como un trozo de madera. Hay vetas rectas, hay nudos, hay curvas. Un buen artesano no es el que busca solo la madera recta, sino el que sabe cómo aprovechar los nudos, convirtiendo los defectos en rasgos únicos. Yo también, apoyándome en el dolor vivido, construiría una vida más fuerte. Papá, ¿llegaremos pronto a nuestra casa en las nubes? Se despertó Clara. Pronto, pequeña, un poco más.
Y cuando salga el sol, verás nuestra casa entre las nubes blancas. Le acaricié la cabeza, sintiendo una felicidad simple pero inmensa. El autobús se detuvo en el pueblo cuando la niebla matutina todavía cubría las colinas de pinos. Al bajar, respiramos a pleno pulmón el aire fresco de la montaña. Caminamos por un pequeño sendero hacia nuestra parcela. A lo lejos, apareció nuestra modesta casa de madera, rodeada de rosas en flor. Abrí la cancela de madera y conduje a mi familia al interior. En la casa olía a madera fresca y a hierba. Respiré hondo, saboreando la libertad. A partir de ese momento, nadie más podría hacer daño a mi familia. Realmente habíamos vuelto a casa, a un hogar construido con manos honestas y amor desinteresado. El tiempo pasó volando. Hacía ya más de 2 años que nos habíamos instalado en Asturias. Nuestra vida se había normalizado por completo, y se había vuelto tan brillante como las flores de estas laderas montañosas. La granja de Flores de Alba se hizo famosa en toda la comarca. No solo cultivaba variedades comunes, sino que también desarrollaba nuevos tipos de rosas antiguas con un aroma embriagador. Cada mañana, con una blusa ligera y un sombrero, paseaba entre los parterres, admirando las gotas de rocío en los pétalos. Al ver su sonrisa radiante, comprendía que todas las dificultades pasadas no habían sido en vano. Mi taller, el taller de Mateo, también se hizo conocido entre los conocedores del arte. Gracias a los secretos de mi abuelo para tratar la madera, mis piezas eran duraderas. Tenían un color natural y, lo más importante, no olían a productos químicos. Los turistas a menudo pasaban no solo a comprar algo, sino también a ver mi trabajo. Habilité un rincón en el taller para enseñar este oficio a los jóvenes pobres de la zona. Les decía que lo principal en este arte no es la destreza de las manos, sino el alma. Hay que sentir la madera como a una persona. Clara empezó 2º grado. Crecía como una niña hermosa e inteligente. Le encantaba dibujar. Después de la escuela, a menudo se sentaba a mi lado y dibujaba las flores de su madre o patrones caprichosos con los recortes de madera. Su risa sonora llenaba nuestra casa de luz. Cada mes, enviaba puntualmente dinero a mi madre y pedía a los vecinos que la cuidaran. Me contaban que Adelaida ahora vivía de forma muy modesta. Ya no hablaba de la empresa, ni del poder. Todos los días iba a la iglesia, ayudaba a los necesitados y cuidaba un pequeño jardín. La casita que le compré era pequeña, pero cálida, no como la fría y calculadora vieja casona. A veces, de pie en la colina y mirando el valle neblinoso, recordaba aquellos días turbulentos. Ya no guardaba rencor a Marcos, aunque había oído que todavía cumplía condena por sus errores. Solo esperaba que, al volver, entendiera de verdad que el dinero es polvo y la familia es eterna. Esta primavera, las rosas del jardín florecieron con especial esplendor. Frágiles, pero resistentes al viento frío. Se parecían a nuestra vida. Habíamos pasado el invierno más frío para ahora disfrutar de los cálidos rayos del sol primaveral. El destino de un hombre honesto es, probablemente, la paz en el alma y el bienestar de sus seres queridos. En un pequeño y tranquilo pueblo, donde cada tarde resonaba el apacible tañido de la campana de la iglesia, bajo un viejo manzano, a menudo se sentaba una mujer delgada y anciana. Era Adelaida. Lejos del ajetreo de la ciudad y la sed de riqueza, se había convertido en una simple anciana de pueblo. En el silencio de las largas noches, las imágenes de sus hijos volvían a ella. Recordaba a Marcos, a quien había dado todo su amor, a quien había consentido, y que al final la había engañado y destruido a la familia. Lo más doloroso no era la pérdida de dinero, sino la constatación de que su hijo amado había resultado ser el más ingrato y cobarde. Y entonces se acordaba de mí. Recordaba cómo yo pagaba en silencio sus deudas, cómo me sentaba junto a su cama cuando estaba enferma. Mientras ella me echaba llamando a Marcos, recordaba mi rostro tranquilo cuando me desheredó, y cuando todos le dieron la espalda, cuando su hijo amado estaba en la cárcel y su nuera había huido con el dinero, fue precisamente aquel a quien consideraba ingrato quien la cuidó. Le dio un techo y medios para vivir. Soy una madre pecadora, susurraba Adelaida, y las lágrimas corrían por sus arrugas. Empezó a escribirme cartas, breves, con una caligrafía temblorosa, pero llenas de un arrepentimiento tardío. No se disculpaba de forma banal, contaba cómo florecía el manzano, cómo había entendido por qué el abuelo había dejado tal testamento. Escribía: Mateo, ahora entiendo. El abuelo te quería porque veía tu alma pura. Perdóname, perdona a Alba y a Clara. Permíteme, en los años que me quedan, ser una verdadera madre y abuela. Las lecciones a los 70 años pueden ser muy caras. Adelaida lo pagó todo para alcanzar la lucidez,
Pero esa lucidez trajo paz a su alma. Ya no culpaba a Marcos, solo rezaba para que, al salir de la cárcel, se enmendara. Los días que le quedaban rezaba por el bienestar de mi familia. En la pequeña casa de pueblo, Adelaida encontró un nuevo poder que nunca había tenido, el poder del perdón y la gratitud. Aquel año nuevo, Asturias estaba cubierta de nieve. Decidimos ir a visitar a mi madre. Era nuestra primera visita desde que nos fuimos. Nuestro coche blanco entró en el pequeño pueblo. Clara, con un elegante vestido rojo, llevaba un ramo de flores secas de montaña para regalar a su abuela. Al vernos, Adelaida salió corriendo de la cancela. Abrazó con fuerza a Clara, y las lágrimas asomaron a sus ojos. «Clara mía, ¿cómo has crecido?» «Perdóname, nieta». Clara la abrazó por el cuello. «No estoy enfadada, abuela. Mira qué flores tan bonitas te hemos traído». Entramos en su pequeña casa. El olor a incienso se mezclaba con el aroma del árbol de Navidad y los pasteles, creando una atmósfera sorprendentemente cálida. La mesa festiva no era tan lujosa como en aquellos cumpleaños, pero estaba llena de risas y sinceridad. Adelaida se sentó en el centro, sirviendo comida a cada uno. Sus ojos brillaban de alegría. «Mateo, después de las fiestas quiero ir a ayudar a la iglesia local», dijo. «Quiero dedicar el resto de mi vida a expiar mis errores». Le tomé la mano. «Haga lo que le dé paz, mamá. Siempre la apoyaremos». Le hablé de nuestra granja, de los pedidos del extranjero. Le conté que había visitado a Marcos en la colonia penitenciaria, que había cambiado, se había arrepentido, y se esforzaba por portarse bien para volver pronto y cuidar de ella. Al oír esto, Adelaida lloró, pero eran lágrimas de alivio. Por la noche, estaba en el patio, mirando el río helado. De repente, comprendí que la vida es un gran taller. Hay trozos de madera que parecen no servir para nada. Pero si se tiene paciencia y amor, de ellos puede salir algo útil. Así, nuestra familia, después de toda la destrucción, pudimos recomponerla con perdón y generosidad. «Mira, fuegos artificiales», me llamó Alba, señalando unas luces lejanas. Los brillantes destellos de los fuegos artificiales iluminaban el cielo nocturno, disipando la oscuridad del pasado. Abracé a mi mujer y a mi hija, sintiendo el calor de mis seres queridos. La historia de mi familia había pasado una página turbulenta para empezar una nueva, luminosa. Un hombre que vive con la conciencia tranquila encontrará un destino feliz. No son palabras vacías, sino la ley de la vida. Cuando siembras semillas de sinceridad y paciencia, cosechas los frutos de la paz y la tranquilidad. Y ya sea en la alta meseta de Asturias o en un pequeño pueblo junto al río, las flores de la bondad siempre florecerán en el corazón de cada uno.